Bienvenidos mis estimados, les saluda Audionovelas Nakano. Este fanfic no me pertenece, es propiedad de Teaming. La razón de estos videos es que me duele la vista, así que la convertí en audionovela. Esta es la versión completa. El enlace estará en el primer comentario y sin nada más que agregar comenzamos. Easy. Re. Zero. One shots Priscilla if. Easy. ¿Subaru hubiera conservado su orgullo? Subaru. Priscilla, ¿podrías explicarlo de nuevo? ¿Por qué mi ser divino perdería el tiempo viajando a un lugar tan lejano para encontrarme con tantos seres inferiores? Subaru, puedo darte 3 razones de nuevo, Priscilla-sama. Aunque no te gusten mucho, siguen siendo ciertos. Primero, la invitación de Anastasia sirve para demostrar que puede tener algo que entretenerte, o al menos algo que cree tener. Debe serte divertido verla intentando desesperadamente ponerte en deuda con ella. E incluso podrías hacer lo contrario, poniéndola en deuda contigo. ¿No sería divertido verla arrastrándose a tus pies, como ya debería? Priscilla, claro. Ella, como los demás, debería arrastrarse en mi presencia. ¿Y la siguiente razón? Subaru, para conocer una de las ciudades que tendrás que gobernar al convertirte en reina de Lugunica. No solo conocer su existencia, sino verla de primera mano, su arquitectura, cultura y la gente que la habita. Una forma de demostrar a la gente que estás dispuesta a familiarizarte con lugares como este para gobernarlos adecuadamente. Priscilla y Subaru, para honrarles con tu presencia, por supuesto. Serás reina en el futuro, e imagino que se alegrarían y honrarían de poder decir que alguna vez visitaste su ciudad, recorriste sus calles y conociste a su gente y lugares emblemáticos. De donde yo vengo, algunas ciudades incluso nombran calles o edificios con nombres de personajes famosos, y a veces incluso renombran sus ciudades en honor a visitantes tan distinguidos. ¿No crees que se alegrarían tanto y se sentirían honradas con tu presencia que podrían pedir que la ciudad se renombrara con tu nombre? Después de todo, con tu estatus actual, es casi seguro que lo harían. Priscilla. La vi callarse unos instantes, cerrando el abanico y dándose golpecitos en la barbilla, como si meditara sobre mis palabras. Algo que solía hacer al escuchar mis argumentos o los de otros, pero sobre todo los míos y los de Al. Priscilla, ¿estás tratando de adularme como a un cerdo? Subaru, ¿acaso Priscilla-sama me toma por tonto? Sé que disfrutas de los elogios, como es natural. Pero también sé que no eres tan tonta como para dejarte llevar por halagos vanos. Simplemente te di razones suficientes para tranquilizarte. Otra razón sería una cortesía profesional entre candidatos. Y quería que fueras, en parte por mis propios motivos egoístas, para mostrarles una faceta más amable de ti. Crucé los brazos bajo su mirada penetrante y desafiante. Sabía bien cuánto le gustaban los cumplidos, pero no los halagos innecesarios. Por eso supe que esta pregunta no se refería a mis razones, sino a las intenciones que las motivaban. Y permanecimos en silencio en el vagón un rato más. Hasta que esbozó una pequeña sonrisa, algo que podría significar que aceptaba mis argumentos, o que estaba a punto de golpearme fingiendo que era una recompensa. Priscilla, aceptaré estas razones, solo porque ya estamos llegando. Pero por tu bien, espero que estas razones realmente hagan que este viaje valga la pena. Subaru, uff. Sería malo si llegáramos y nos fuéramos inmediatamente después. Dije con alivio y una pequeña sonrisa se forma en mis labios. Natsuki-sama,
Priscila-sama, estamos llegando. Princesa. Espero que tu hermano no esté roto ahí dentro. Y esas voces pertenecían a otros dos miembros de nuestro campamento, el campamento de Priscila, Otto y Al. El conductor del carruaje, que también era uno de nuestros comerciantes, y el chico que ya se había convertido en una especie de caballero para ella, además de ser un tipo increíble en todos los sentidos. Conocí a Al antes, cuando fui al palacio a cometer una estupidez durante la selección real. En cuanto a Otto, lo conocí el día que lo cambió todo, el día que dejó el campamento de Emilia. Y ambos días estuvieron completamente conectados. Durante la selección real, cometí el error de declararme caballero de Emilia y batirme en duelo contra Julius, un caballero. Esto provocó una discusión, y ella terminó dejándome en la capital, en la residencia Karsten de Cruz-Ama, para que un conocido sanador, Félix, sanara mi puerta. Ese fue el momento más bajo de mi vida en este nuevo mundo. Pero lo peor estaba por venir. Esa vez, pasé por dos bucles infernales. El primero, Rem y yo intentamos regresar con Emilia porque algo parecía extraño. Fue entonces cuando presencié la masacre. Toda la aldea de Arlam destruida, gente muerta, Rem, Petra e incluso Emilia, creo, antes de morir congelada. Una sensación horrible que incluso me dejó sin aliento. Quedé paralizado por la impresión. El segundo, Rem intentó cuidarme. Estaba completamente inservible, aún en shock, cuando nos atacó el culto de la bruja. Por ese bastardo de Betelgeuse. Luchó, intentó salvar a alguien tan inútil como yo en ese estado hasta que él la mató con ese extraño poder suyo, esas manos invisibles. Y después, volvió a morir de frío, con la cabeza cercenada por una figura en el tejado. Y entonces me enojé. Muchísimo. Una furia que nunca pensé que sería capaz de sentir, pero sabía que no podría vengarme de ese monstruo sola. Así que fui a buscar ayuda. Cruz me rechazó. Anastasia me abandonó y solo nosotros para obtener información. Y cuando llegó el momento de Priscila, me exigió que le besara los pies. Por desesperación, por rabia. Pensé en hacerlo, pero no lo hice. Cuando me lo exigió, simplemente me negué y me marché. No me rendiría de esa manera, no abandonaría mi orgullo, no haría lo que ella quería. Preferí otra salida y partí con Rem en un dragón de tierra que conseguimos en la mansión Karsten, Patrache, y nos apresuramos para llegar allí lo antes posible. Fue entonces cuando conocimos a Otto, y con él, fuimos atacados por los cultistas. Parecía el fin. Hasta que llegaron. No sé si fue el destino o la suerte de Priscila, pero apareció en el momento justo con un ejército que se encargó de eliminar a todos los cultistas. Mientras tanto, Priscila se encargó de eliminar a Betelgeuse, el perezoso de los arzobispos. Ella lo eliminó incluso cuando intentó poseer mi cuerpo. Sinceramente, estaba feliz. No quería morir otra vez por culpa de ese tipo ni volver a congelarme. Al menos, gracias a ellos, no tuve que hacerlo. Otto, entramos. Incógnita. Priestella es realmente maravillosa. Si tuviera que dar un ejemplo de cómo se ve, basado en un lugar de mi mundo, sería Venecia. Una ciudad sobre el agua. Un lugar con canales para los dragones de agua, que transportan barcos para que la gente viaje por la ciudad. El lugar parecía una construcción de estilo occidental.
pero el lugar donde nos atendió tenía un aire oriental. Su aspecto contrastaba con el del resto de la ciudad. Según Otto y Al, calculando en la historia de la ciudad, esto se debió a que Lugunica expulsó la influencia de Kararagi, cuyo país tenía orígenes vinculados a un hombre llamado Osim. Estoy seguro de que era japonés. Fue lo que Al y yo pensamos al ver las cosas de estilo japonés que creó en este mundo. Esperábamos una recepción del personal o los soldados de Anastasia, pero otra figura nos esperaba, una chica de cabello azul con traje de sirvienta. Movimiento rápido del ojo. Rem, Subaru-kun. Subaru, Rem Rin. Rem, me alegra verte de nuevo. Me alegra ver que te encuentras bien desde mi última visita. Priscila, ¿y por qué no lo estaría? Rem, disculpe, Priscila-sama. Rem no pretendía insinuar nada negativo sobre el trato que le da a Subaru-kun. Pero me alegra verlo con ropa nueva y elegante. Acentúa aún más su masculinidad. Subaru, me estás avergonzando. No pude evitar sentirme avergonzado. Desde que me uní al campamento de Priscila, me hizo cambiar mi atuendo clásico, mi glorioso chándal, por uno más elegante. No es que me quejara de la ropa, el problema era que también me hizo cambiar mi peinado, dejándolo completamente suelto. Y eso provocó miradas extrañas de la gente. Las chicas parecían actuar aún más raro, observándome con preocupación. Rem incluso me dirigió una de esas miradas cuando me vio por primera vez en una de sus visitas. Al incluso dijo que era como si me vieran atractiva, pero lo dudo mucho. Rem. A veces extraño que ella me despertara, antes de que me echaran. Cuando finalmente acabamos con Betelgeuse, regresamos al campamento. Pensamos, o al menos yo pensé, que Emilia se alegraría de ver lo que habíamos hecho. Pero no fue así. Ella y Pac parecían más irritados y dolidos por haber roto mi promesa de no regresar que felices por lo que había hecho por ellos y la gente de Arlam. Fue una discusión unilateral entre Pac y yo. Al parecer, desde su perspectiva, yo era el culpable de todo. Y Emilia parecía dolida por mi ayuda. Parecía que, en su mente, yo todavía la veía como una muñeca que necesitaba protección y salvación. Pero esa no era la razón. Quizás era por ira, quizás por tristeza, quizás por algo más. Seguía luchando por proteger a todos en ese lugar, pero para ella, lo que importaba era una promesa que habría hecho que todos murieran. Frustrante. ¿Y lo peor? Cuando la discusión se acaloró, tomó la decisión, me expulsó. Como último castigo, intentaba convencer a Emilia de que me expulsara. Todo para mantenerme lejos del campamento. Pensé que no lo haría. Pero al final, seguí las órdenes de Pac y me expulsó. Ojalá la decisión hubiera sido enteramente suya, pero no lo fue. Encontré la manera de salvarlos a todos, encontré la manera de matar a ese monstruo. Todo por ella y los demás. Pero al final, ¿mi recompensa fue que me echara? Dolió. Dolió aún más porque ella había sido lo único bueno y constante en mi vida hasta ese momento, hasta que me expulsó por orden de su padre. Y fue entonces cuando Priscila me ofreció un lugar en su campamento. No sé si fue por burla o por lástima, pero me ofreció un lugar en su campamento y luego dijo: Priscila, no te sientas mal. Mantuviste tu orgullo, luchaste por lo que querías y por la recompensa que ella te dio. No te culpes por la incompetencia de los demás. Supongo que esa era su manera de consolarme.
pero también tenía sentido. Quizás estaba siendo egoísta. Pero después de todo lo que pasó, ¿no merecía una recompensa? Una recompensa por todo el dolor que tuve que soportar por ella y por todos. Merecía reconocimiento. Entonces acepté unirme al campamento de Priscila. Priscila, ¿tu maestro mitad demonio ya está con los demás plebeyos? Rem, Emilia Samá está con Roswaal Samá en la ciudad, sí. Pero se hospedan en un hotel diferente al nuestro. Cenará con nosotros. Priscila, no es que vaya a comer con ustedes. No quiero arruinar mi comida con la presencia de seres debajo de mí. A pesar de sus palabras y su tono grosero, esta fue una interacción bastante educada entre ella y Rem. Creo que es la única persona a la que Priscila respeta en todo el campamento de Emilia. Y después de eso, seguimos adelante. Le di orden a Otto para que cuidara el carruaje. Al entrar, Al y yo no pudimos evitar sentir nostalgia al ver algo tan familiar. Incluso el suelo transmitía una sensación de familiaridad que yo había echado de menos desde que llegué aquí hacía más de un año, y él, desde hacía más de una década. Al, contén las lágrimas, hombre. Subaru, no me provoques, Al. Debería ser yo quien te lo dijera, tonto sentimental. Bromeábamos mientras caminábamos hacia una sala. Un salón de reuniones y comedor, donde encontramos varias figuras conocidas, miembros de varios campamentos y sus líderes. Wilhelm, Subaru Dono, Priscila Samá, Al Dono. Es un placer verlos de nuevo. Quien nos recibió era una figura verdaderamente admirable, pero cuyo brillo, para mí, se había desvanecido ese día. Wilhelm van Astrea, conocido como el demonio de la espada, quien nos saludó en lugar de su dama, Cruz. Su apariencia era diferente a la primera vez que alguien los había visto. Wilhelm tenía una pierna claramente herida, apenas visible al ponerse de pie. Félix, el sanador de antes, llevaba un vestido, pero tenía ojeras. Y su señora, Cruz, estaba sentada, con un parche en el ojo izquierdo, sin el brazo y la pierna izquierdas. Daños físicos y emocionales causados por la ballena blanca. Poco después de lidiar con Betelgeuse, de regreso a la capital, seguimos una ruta sugerida por Otto. Y vimos su campo de batalla contra la ballena. Un desastre, con muchos soldados muertos, que parecía estar al borde de un final terrible. Un mal final para un mal karma, dado que ignoraron nuestra llamada de ayuda. Pero no pude evitar el deseo de ayudarles. Fue extremadamente difícil convencer a Priscila, incluso con la ayuda de Al, de que los ayudara y los salvara de ese trágico destino. Pero finalmente logramos actuar. Una estrategia arriesgada. Usé mi olfato para atraer a la bestia el tiempo suficiente para que los soldados de Priscila pudieran rescatar a los hombres de Cruz. Entonces nos tocó atacar. Tuve que adaptarme a medida que se desarrollaron las cosas. En un momento dado, la ballena se convirtió en 3, pero logré identificar cuál era la verdadera. Con una estrategia aún más arriesgada, lograré atraer a la ballena principal hacia nuestros ataques. Y, sin darme cuenta, acabé rescatando a Wilhelm de la garganta de ese monstruo. Incluso le tiraré un árbol encima para atraparla. Priscila fue quien le asestó el golpe final, decapitándole la cabeza. Marcando el final de una de las 3 grandes bestias que atormentan este mundo. Pérdidas de soldados. Guillermo fue con una pierna herida, 2 extremidades y un ojo.
todo lo que le ocurrió a Cruz en esa batalla antes de nuestra llegada. Quizás si hubiéramos llegado antes, podríamos haberlo evitado. Pero este desenlace podría haber sido el mejor, ya que al menos sobrevivieron. Un resultado que una alianza podría haber ayudado a conseguir. Subaru, es un placer volver a verte. Wilhelm-san, ¿cómo están? Wilhelm, tan bien como pudimos, gracias. A pesar de la reacción normal, su tristeza era evidente. Porque más tarde, pude conocer más sobre su historia. La venganza que tan desesperadamente buscaba contra esa bestia, para vengar a su esposa, arrebatada por Priscila y mi plan. No podía culparlo por tales sentimientos. También era evidente su vergüenza. ¿Y quién podría culparlo, verdad? Viendo el estado del campamento de Cruz desde el comienzo de la elección real, se habían presentado los peores escenarios. Porque más allá del ataque de la ballena, también estaba el incidente con esos dos monstruos. Avaricia y gula. Mientras los escoltábamos de vuelta a la capital, nos los encontramos. O mejor dicho, nos perseguían por haber matado a esa bestia, que parecía pertenecer a Gula. Y morí la primera vez. Regresé al momento en que estábamos listos para irnos con la cabeza de la ballena, y pude prepararme mejor. Si iban a por quien quisiera que tuviera la ballena, podríamos prepararnos. Hubo una división, un grupo seguiría el camino habitual, yo, Al, Priscila y parte de sus soldados. En el otro camino estaba la gente de Cruz, escoltada por los soldados restantes. Y era cierto. Nos atacaron de nuevo, Al se enfrentó a la avaricia y Priscila luchó contra la gula. Con nuestras estrategias y poderes, Priscila logró eliminar a Gluttony. No pudimos derrotar a Grid esa vez, ya que su poder era incomprensible, así que tuvimos que retirarnos, contentándonos con una sola eliminación. Pero fue bastante impresionante, si se me permite decirlo. Porque en tan solo 3 o 4 días, Priscila logró eliminar a 2 arzobispos, ya una de las grandes bestias, algo que los caballeros no habían logrado en más de 4 siglos. Julius, es un placer verte de nuevo, Natsuki Subaru. Subaru, Julio. Me alegra verte de nuevo. A pesar de odiarlo en el pasado, todavía siento algo de enojo, pero dejé espacio para un poco de cortesía. Subaru, ¿cómo está Anastasia-sama? Julius, actualmente, se encuentra reunida con Emilia-sama y su patrocinador. Están discutiendo algunos asuntos personales relacionados con el campamento de Emilia-sama. Subaru, ya veo, gracias. La verdad es que no quería ver a Anastasia ni a Emilia. La primera, por cómo me usaba, la segunda, porque significaría volver a ver a Pac. Y por su tono, noté que parecía estar dándole más importancia a Emilia debido a nuestro pasado. Priscila, ¿y dónde está la rata de alcantarilla con el santo de la espada? Wilhelm, Fel-sama y mi nieto aún no han llegado. Priscila-sama. Priscila, perfecto. No quisiera ver a esa criatura ni a su perrito. Las palabras agresivas de nuevo. Han estado en guerra desde el día de la selección real, dada la marcada diferencia de estatus. Sentí provenía de los barrios bajos, mientras que Priscila probablemente provenía de la nobleza. Cruz, ¿planeas quedarte? Subaru, disculpa, Cruz-sama. No pensamos quedarnos más tiempo del necesario. Vinimos por cortesía,
pero Chulkun y Enkel-san fueron enviados unos días antes para preparar el alojamiento para Priscilla-sama y nuestro campamento. Cruz, entiendo. Félix, Y ¿cómo es tu tratamiento y tu puerta, Subaru-kyun? Subaru, no pasa nada, Félix. Me alegra informarte que no me he metido en situaciones complicadas. Eso lo dejo en manos de Al. Al, y a mí me encanta ser el escudo y la espada de mi hermano. Subaru, oh, gracias. A pesar de su sarcasmo, no pude evitar sonreír. Después de todo, él me protege de la verdad y evita que me ponga en demasiado peligro durante las batallas. Mi puerta no está muy desarrollada, así que tengo que esperar antes de usarla correctamente. Félix, eso es un alivio. Priscila, ¿o esperabas usar esto como una forma de pagar parte de la deuda de tu ama con mi estratega? Félix. Subaru, señora Priscila. Priscila, HMPH. Ella dejó escapar uno de esos bufidos de enojo y giró la cara hacia otro lado. ¡Qué lindo! Incógnita. Subaru, ahora, nos despedimos. Vinimos a saludar a Priscila, pero como Anastasia-sama no está, espero que nos volvamos a ver más tarde. Esas fueron mis palabras de despedida después de todo. Ahora, caminamos por la ciudad, viendo todo lo posible. Al y Otto se habían adelantado en el carruaje hacia la posada que Chult y Enkel supuestamente nos habían preparado a nuestra llegada, dejándonos solos para pasear juntos por esta hermosa ciudad. Subaru, este lugar es realmente maravilloso, ¿no? Priscila. Subaru, aunque me encantaría ver las estructuras orientales que Kararagi trajo originalmente, puedo apreciar el encanto de la cultura occidental. Incluso me gustaría dar un paseo en góndola, aunque siento que podría marearme navegando sobre el agua. Priscila, Subaru. Subaru, sí, Priscilla-sama. Priscila, ¿aún piensas en regresar al campamento del medio demonio? ¿Qué pregunta? Subaru, no. Ya te lo dije, ¿verdad? La conocí en mi primer día en la capital y en este reino. Me ayudó cuando me atacaron, fue amable. Así que me sentí extraño. Quise corresponderle. Y la ayudé en la casa del botín. Cuando ese asesino idiota me hirió de nuevo, me ayudó una vez más. Incluso pude conocer a Remrin gracias a ella. Priscila. Subaru, ese día en la capital, fue por orgullo y egoísmo personal que actué así, porque quería defenderla. Porque estaba desesperado por aferrarme a los buenos lazos que forjé al llegar. Pero después de eso, eso fue todo. Creo que cualquier sentimiento que tenía por ella, o creía tener, se convertía en nada más que gratitud por su bondad. No deseo regresar. Porque me robó el corazón una princesa del sol llamada Priscatán. No pude evitar bromear al ver la leve sombra de una sonrisa en su rostro, que se amplió ligeramente al decir la última parte. La llamé por su verdadero nombre, con el cariñoso título honorífico que solía usar para Emilia. Prisca Benedict, su verdadero nombre, y cuando finalmente confió en mí y en mis decisiones como su estratega en el campamento. Cuando empezamos lo que podría llamar nuestra relación. Priscila, excelente. Nunca lo olvides, Subaru. Perteneces a mi bando hasta el día en que ya no lo desees. Subaru, y mi corazón te pertenecerá hasta el día en que ya no pueda latir.
Después de Emilia, después de Rem, nunca pensé que podría decir estas palabras. Pero parece que el mundo realmente gira de tal manera que todo se resuelve para cumplir sus deseos. Y si es necesario, Al y yo también. Aquí, Priscila se interesó en ayudar a Subaru cuando, en esta versión, él no se agachó para besarle el pie. Logró que la ayudara a luchar contra Betelgeuse. Y gracias a Pac, Subaru fue expulsado. A pesar de haber salvado la vida de todos, rompió su promesa a Emilia y lo acusó del ataque del arzobispo al campamento. No pude evitar suspirar nuevamente de decepción en ese momento cuando regresó al hotel donde se hospedaba Emilia Samá. Todavía me siento decepcionado. En aquel entonces, Rem no pudo evitar sentirse profundamente decepcionada con Emilia Samá y el gran espíritu Pac. ¿Por qué? Subaru-kun había hecho todo lo posible por encontrar la manera de salvarla, de protegerla, como un caballero protegería a su princesa o un hombre a su amada. Algo que cada persona desea para sí misma. Alguien que haría todo para salvarla. Subaru-kun logró invocar a Priscilla Samá para evitar un ataque de ese asqueroso culto de la bruja y uno de sus monstruosos arzobispos. Ella lo eliminó. Por mucho que deseara ser quien rescatara a Subaru-kun y aplastara las cabezas de esos monstruos, sabía que no podría hacerlo solo. Subaru-kun y ese comerciante, Otto, habrían muerto, igual que yo. Fue gracias a Priscilla Samá y a Alzan que se salvaron, todo porque Subaru-kun les advirtió sobre el ataque del arzobispo y sus cultistas. No solo nosotros, sino todos los de la aldea Arlam, Nehesama e incluso la propia Emilia Samá. Pero cuando llegó el momento de recibirnos, la frialdad del gran espíritu al expulsarlo. Emilia Samá no hizo nada para detenerlo y simplemente aceptó la petición de Pac. Ni siquiera se molestó en pensar por sí misma en ese entonces, ni siquiera midieron cuánto afectaría eso a Subaru-kun después de todos sus esfuerzos por salvarnos. Cuando fue, me sentí dividido. Sabía que quería ir con él, con mi héroe, quien nos salvó a todos. Pero también sabía que, en el fondo, no podía abandonar a Nehesama. Mi corazón estaba dividido. Pero Subaru-kun no me juzgó cuando decidió quedarme. Y Priscilla Samá me dio el privilegio de visitarlo en su mansión cuando quisiera. Incluso me ofreció un lugar donde quedarme como sirvienta, y aproveché cada oportunidad. En Koso Roswaal Samá me animó a ir. Siempre era bueno volver a verlo después de tanto tiempo separados. La mansión, el pueblo, después de que Subaru se fuera, todo parecía tan apagado. Finalmente, cruzó las puertas del hotel. Un lugar bastante hermoso, desde el vestíbulo hasta los pasillos. Sigue el camino hacia las habitaciones de los pisos superiores. Allí, sentí un escalofrío y vi una figura familiar. Rem, por fin regresaste. Supongo que te reúnes con Bea Subaru Samá y Priscilla Samá. Rem, sí, Nehesama. Subaru-kun y Priscilla Samá ya llegaron. Como Roswaal Samá y Emilia Samá pidieron, vine a informarle. Dije, notando de nuevo ese tono en su voz. Vacilación. Sí, vacilante. Y sé exactamente por qué, por el santuario. Por la figura tras esa puerta. Y al abrirla, vimos una habitación llena de copos de nieve, con las ventanas empañadas por el frío y el líquido de los floreros congelados, junto con la comida y las flores. En el centro había dos figuras, una más alta y otra más baja. Roswaal Samá y Emilia Samá. Roswaal estaba justo detrás de Emilia,
como si intentara consolarla durante otro de sus episodios. Roswaal, cálmate, Emilia-sama, ¿sí? No es bueno perder la compostura así, ¿no te parece? Esas fueron sus palabras para calmarla. Emilia, pero ¿y si no viene? Ya no he podido verlo. ¿Y si no vuelvo a ver a Subaru? Subaru. Subaru, 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 Subaru. Las palabras de Emilia eran un murmullo, pero claras para cualquiera que pudiera oírlas. Tan claras como la desesperación en su voz. Ese era su estado cuando regresó del santuario. Cuando Subaru-kun dejó nuestra mansión, expulsado, se fue con Priscilla-sama, y regresamos a la mansión, donde nos quedamos hasta que recibimos la solicitud de Roswaal-sama para ir al santuario. Nee-sama se ofreció a llevar a Emilia-sama y encargarse de todo. En cuanto a mí, me pidió que me quedara para recibir de vuelta a Frederica Nee-sama. Frederica Nee-sama fue traída de regreso porque Ram Nee-sama no podía manejar todo el trabajo solo. Ya me imaginaba que algo así podría pasar en nuestra ausencia. Dar la bienvenida a Frederica Nee-sama fue un placer. Sin Subaru-kun ni Ram Nee-sama, fue bueno tener otra compañera además de Beatrice-sama, quien quedó atrapada en la biblioteca y pareció empeorar cuando Subaru-kun se fue. Cuando Rem iba a la aldea Arlam, la gente preguntaba por Subaru-kun. Especialmente esa niñita, Petra, que parecía decepcionada y triste por su partida. Ninguno de ellos parecía tan dispuesto a recibir a Emilia-sama ni a la gente de la mansión. Aunque seguíamos haciendo negocios con ellos, como comprarles provisiones, ya no eran tan amables como antes. Subaru-kun fue quien los hizo abrirse a nosotros e incluso aceptar que Emilia-sama anduviera por allí. Subaru-kun, no Pak. Durante los días que estuve con Frederica Nee-sama en la mansión, escuché sobre otros logros de Subaru-kun después de dejarnos: salvar el campamento de Cruz-sama, derrotar a la ballena blanca y Gluttony. Hazañas que demostraron lo increíble que es. El mundo, gracias a Priscilla-sama, ahora reconoce sus habilidades. Y Rem está feliz por sus logros como el gran héroe que siempre supe que era. Cuando volví a ver a Emilia-sama, habían pasado casi 10 o 12 días desde la expulsión de Subaru-kun. Al regresar, eran diferentes y llevaban más gente, la gente del santuario, incluyendo a Garfield Tinsel y Ryusu. Roswaal-sama y Emilia-sama habían cambiado de apariencia, y era evidente con solo mirarlos de arriba a abajo. Roswaal-sama parecía extremadamente exhausto más allá de lo esperado, con el maquillaje deshecho y un ceño fruncido que persistió durante días. Emilia-sama también parecía cansada, su mirada fría y desenfocada, murmurando cosas sobre Subaru-kun tal como lo estaba haciendo ahora y parecía desesperada. Como si su mundo hubiera sido destruido. Roswaal, oh, Rem ha vuelto, ¿eso significa que Subaru-kun ha llegado a la ciudad? Emilia, Subaru llegó. ¿Llegó o no vino? Vino, ¿verdad? Siempre viene cuando. Siempre regresa, ¿verdad? Siempre regresa, siempre regresa, siempre regresa. Y todo siempre sale bien, sí. Todo siempre sale bien. Rem, sí. Como lo solicitó Roswaal-sama, cuando Subaru-kun y Priscilla-sama aparecieron, Rem vino a informarle. Se detuvieron en el alojamiento de Anastasia-sama y luego salieron a explorar la ciudad. Emilia, Subaru está aquí, sí, vino. Está con Priscilla-san paseando por la ciudad, caminando juntos.
tienen una cita. Subaru me invitó a una. Dijo que era algo especial que se hace con las personas importantes en la vida, ¿verdad? Subaru no haría eso con ella, no con Priscilla-san. Voy a verlo, verás un Subaru. Sí, será bueno ver a Subaru, todo estará bien. Ella estaba actuando así otra vez, de la misma manera que lo había hecho desde el santuario. Emilia-sama comenzó a actuar de manera diferente hacia Subaru-kun desde su regreso. Después de eso, el comportamiento de Emilia-sama cambió enormemente. Permanecía en silencio durante largos periodos, deambulaba por la casa con la mirada perdida, a veces liberando ráfagas de maná que congelaban partes de la mansión. Ya no caminaba con paz y reaccionaba con furia cada vez que se mencionaba a Subaru-kun, especialmente cuando Roswaal-sama hablaba de él. Rem incluso memorizó su expresión. Cuando alguien mencionaba su nombre, sus ojos se iluminaban. Miraba a su alrededor, sobre todo a las puertas, como esperando su aparición y su regreso. Como un niño que espera el mejor regalo del mundo. Fue lamentable cómo actuó porque Rem también podía ver el destello de desesperación en esos ojos que alguna vez fueron brillantes. Así como vi locura cada vez que lo insultaban o lo mencionaban como parte del campamento de Priscilla. Congeló media mansión cuando Nee-sama llamó a Subaru-kun por su apodo, Barusu, obligándola, a petición de Roswaal-sama, a tratarlo con respeto y añadir sama al referirse a él, hasta el punto de que Nee-sama lo hace incluso cuando Emilia-sama y Roswaal-sama no están en la habitación. Y en una ocasión, se congeló parte del jardín cuando alguien mencionó que Subaru-kun trabajaba como jefe estratégico de Priscilla-sama. Nadie podía insultarlo ni decirle que ya no estaba a su lado. Empezó a actuar de forma extraña. Emocionalmente inestable, con sus poderes fuera de control, comportándose impulsivamente como una niña. Roswaal, Emilia-sama, ¿no recuerdas lo que hablamos? No lo persigas así, ¿sí? Emilia, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir tras Subaru? Él arreglará todo, siempre lo hace. Y por fin puedo tenerlo de vuelta. ¿Tú, quieres detenerme, Roswaal? La temperatura bajó drásticamente después de esa pregunta. Ram, Emilia-sama. Subaru-sama acaba de llegar a Priestella con Priscilla-sama. Probablemente estén aprovechando la oportunidad para aliviar el estrés de un viaje tan largo. Sería recomendable darles un momento, por ahora. Así recuperarse de la fatiga de un largo viaje. Igual que usted debe estar cansada, Emilia-sama. Después de todo, fueron 12 días de viaje desde la mansión hasta Priestella. Mañana. Probablemente mañana volverán a la ciudad. Él, que la acompaña por cortesía, ya que lo alberga temporalmente en su campamento, estará encantado de verla cuando se sienta mejor. Nee-sama se apresuró a avisarlo. Emilia-sama la miró fijamente un rato, con esa mirada mortal. Emilia, ay, Ram, tienes razón. Subaru debe estar cansado, y Priscilla tuvo la amabilidad de acompañarlo para que pudiera disfrutar de un paseo por la ciudad. No para una cita. Y para conocer mejor el lugar. Sí, sí. Hagámoslo. Mañana veré a Subaru, tenemos tanto de qué hablar, estoy tan emocionada, sobre todo cuando le digo que Roswaal aceptó oficialmente nombrarlo mi caballero, jijiji. Como si se hubiera activado un interruptor, su personalidad cambió en un instante. De ese frío opresivo a una suave helada. Empezó a hablar con ese tono infantil y dulce, su voz sonaba como campanillas de plata.
feliz en sus pensamientos. Estaba de vuelta en su rincón, como absorta en sus pensamientos, sin percatarse de la mirada de satisfacción que Roswaal Sama le dedicaba. Una mirada de satisfacción repugnante, como si ver el estado inestable de Emilia Sama fuera el mayor regalo que pudiera recibir, al igual que su forma de hablar de Subaru-kun. El comportamiento de Roswaal Sama era muy diferente. Siempre hablaba de Subaru-kun con Emilia Sama, elogiándolo, como si quisiera que los pensamientos de Emilia Sama se le metieran cada vez más hondo. Incluso mencionaba constantemente, ya fuera porque creía que nadie lo escuchaba o simplemente le daba igual, que Subaru volvería corriendo si Emilia Sama le ofrecía un puesto como su caballero oficial. En el pasado, Garfield se había ofrecido para tal puesto. Roswaal Sama lo rechazó, otorgándole el puesto de caballero escudo / diagonal no oficial. Y las cosas se pusieron aún más extrañas. La forma en que se referían a Subaru-kun. Como si no hubiera sido Emilia Sama quien permitió que Pac lo expulsara, actuando como si con solo pedirle amablemente un pequeño regalo, bastara para que abandonara el campamento de Priscilla Sama y regresara al nuestro. Y cuando regresara, todos los problemas que enfrentábamos simplemente desaparecerían. Cuanto más lo pienso, más recuerdo lo que Nee Sama sigue advirtiéndome. Cómo debemos mantenernos alejados de Subaru-kun lo más posible. Advirtiéndome con miedo, pero miedo por Subaru-kun. Miedo de lo que realmente podrían estar planeando para traerlo de vuelta. Pero después de todo lo que ha pasado Subaru-kun. Aunque Rem deseaba que regresara, que esos días compartidos regresaran, no podía destruir su felicidad. Ahora, estaba en un lugar donde sus palabras eran respetadas, sus estrategias valoradas y podía actuar sin ser juzgado. Un lugar que realmente reconocía el valor de sus acciones. Rem, no te preocupes, Subaru-kun. Tu Rem te protegerá como pueda. En esta fría habitación de la desesperación, esa fue mi promesa. Priscilla, ¿quién tiraría un diamante en bruto? A veces, la princesa del fuego se pregunta cómo alguien pudo ser tan insensato como para descartar a alguien con capacidades tan inmensas como Subaru. Y cuando sus pensamientos regresan a aquella escena frente a la mansión del dominio Maces, reviviendo como la semielfa abandonó al chico de cabello negro por orden de su gran espíritu. Tontería. Aunque, si lo admitiera, ella misma casi habría perdido ese talento en la capital. Cuando ella le ordenó que se arrodillara y le lamiera el pie en su nombre, él se negó. En ese momento, conservó su orgullo. Eso le impresionó un poco, despertando su curiosidad sobre lo que estaría dispuesto a hacer para lograr sus objetivos. Y la hizo burlarse ligeramente de él, a la vez que sintió el deseo de ayudarlo solo para aliviar su aburrimiento, ya que no había abandonado su orgullo con el pretexto de conseguir lo que quería que abandonarlo. Llevó a su ejército ya su bufón personal, al Aldebarán, al dominio y los rescató en medio del ataque del culto de la bruja. Confirmar la veracidad de sus palabras sobre el ataque solo aumentó su interés. Para la princesa Llamante, ni siquiera era una batalla real. Había exterminado fácilmente a sus oponentes y al arzobispo de la pereza con su afilada espada Yamb y poderosas llamas, aniquilando incluso el alma vil que intentaba poseer a quienes la rodeaban. Se aseguró de eliminar hasta la última fuerza del culto. Al hacerlo, cumplió personalmente el deseo de aquel plebeyo que había captado su atención y la había guiado hasta ese momento. El plebeyo que se había humillado delante de todos logró lo que deseaba. De cierto modo, rescató con sus propias manos a todos aquellos que quería salvar. Merecía ser recompensado,
como todos aquellos que cumplen con su deber a la perfección. Su deber era proteger el dominio de su maestro y del candidato que patrocinaba. Por un trabajo bien hecho, debía ser recompensado por su logro. Y ese era un concepto básico con el que había coincidido desde Boyaccia, un concepto que su hermano mayor, Vincent Vollecchia, también compartía con ella. Pero eso no sucedió. Emilia decidió seguir escuchando al espíritu y expulsó a quien había arriesgado todo para salvarla de un ataque que no tenía idea de que vendría, a pesar de ser algo que debería haber previsto debido a su apariencia de mitad elfa. Priscila no desaprovechó la oportunidad. Interesada por su aparente habilidad, decidió llevárselo consigo. Todo para ver si su interés continuaba. Su habilidad se reveló aún más a medida que regresaban. Se toparon con el campo de batalla de Cruz Karsten, la Valquiria. Una de las personas de las que le había hablado al regresar a la capital tras dejar la finca Maces. Una de las que lo habían abandonado y lo habían obligado a buscar su ayuda para salvar a Emilia y la aldea de Arlam. Y para su sorpresa, él les pidió que la ayudaran. Al encontrar extraño, pareció dejarlos luchar su propia batalla, tal como debería ser cuando uno elige luchar contra la ballena blanca. Priscila incluso comentó con calma que permitiría que el destino determinara la victoria o la derrota de Cruz, ya sea a través de su muerte y la de sus compañeros o su supervivencia debido a las estimadas habilidades de liderazgo de la Valquiria. Aún así ella todavía le dio la oportunidad de hablar. Y fueron sus palabras las que la convencieron. Con una mirada firme y decidida, y con el apoyo del otro bufón de Priscila, expuso su argumento. Pero su discurso completo se resumió en las siguientes palabras. Subaru, Priscila-sama, sé que no mueves un dedo a menos que te interese. Pero escúchame un momento. Ahora mismo, un monstruo gigantesco, una leyenda viviente, la ballena blanca, está atacando el campamento de Cruz. Una bestia que borra a la gente de la existencia, que ha hecho desaparecer a innumerables guerreros sin dejar rastro. Apuesto a que conoces las historias. Dime con sinceridad, ¿no crees que esto merece tu atención? Sé que no te importan las súplicas lastimeras ni las apelaciones emocionales. Pero esto no se trata de compasión, se trata de ti. Ya o destino inevitable que se inclina ante tu magnificencia. Si el mundo existe para entretener a Priscila Varielle, ¿qué mayor espectáculo hay que subyugar a un monstruo que ni siquiera los guerreros más grandes han podido derrotar? ¿Qué mejor manera de demostrar que todo en este mundo se somete a tu voluntad, o me equivoco? Quizás la gran Priscila Sama preferiría dejar que una bestia inmunda como esta siga desafiando el orden natural, como si fuera ella quien dicta las reglas. Pero sé que no lo aceptarías. Entonces, ¿qué dices? ¿Observarás desde el carruaje como un simple espectador, o te levantarás y demostrarás que incluso las leyendas no son más que meros juguetes ante ti? Palabras que él usó para provocarla, a la vez que argumentaba a favor de actuar contra una criatura tan monstruosa. Y ella no pudo evitar reír, burlándose ligeramente de sus palabras, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la verdad en ellas, el hecho de que el mundo realmente se doblaba ante su voluntad. Si semejante animal se hubiera cruzado en su camino al atacar a uno de sus rivales, ¿no era el destino que la obligara a enfrentarse a él? ¿No era la forma en que el mundo le presentaba otra bestia inmunda para ser exterminada? Así lo pensó, dejándose guiar por las palabras del joven de cabello negro. Fue una gran batalla, liderada por Priscila y sus bufones. Una batalla que casi terminó demasiado rápido,
pues la princesa finalmente decapitó a la criatura y se alzó con la victoria en una lucha que estaba destinada a la valquiria. ¿Destino o suerte? En su percepción, no era nada más que el mundo doblegándose para cumplir sus deseos. A través del plebeyo que la había guiado por el camino de exterminar no solo a un arzobispo sino también a una de las tres grandes bestias que atormentaban su mundo perfecto. Y no solo eso, sino que ocurrió otro acontecimiento interesante. Cuando estaban a punto de abandonar el campo de batalla ensangrentado con la cabeza de la bestia, Subaru pareció extraño a los ojos de la mujer. Propuso que no tomaran el camino principal de regreso a la capital. Al alertarlos, parecía saber que algo estaba por suceder. Decidida una vez más a apostar por las interesantes habilidades del plebeyo, se dejó convencer de seguir el plan del joven de cabello negro. Y se encontró enfrentándose a dos arzobispos, Regulus Corneas de la avaricia y Libatencaitos de la gula. Un enfrentamiento que le permitió eliminar a otro arzobispo que había aislado el mundo durante tanto tiempo como las grandes bestias, aunque tuvo que retirarse, ya que no pudo derrotar al segundo arzobispo. Pero con la intención de ayudar a ese joven. El arzobispo de la pereza, el arzobispo de la gula y la ballena, lograron eliminar ese trío aproximadamente una semana después del inicio de la selección real. En su percepción, nada menos de lo esperado. Y el joven resultó muy útil en los días siguientes, aportando novedades y diversión a través de los acontecimientos que sucedieron, como el ataque de la pareja de asesinos, Elsa y Meili, que intentaron atacarlas en su mansión. Una insensatez. Causaron la eliminación de la cazadora de intestino y, a pedido de Subaru, capturaron a la asesina más joven, quien actualmente estaba encerrada en las celdas de su mansión, custodiada hasta que se redimiera o, en la apuesta de Priscila, Subaru renunciara a ayudarla. Y a pesar de sus intentos por descubrir el motivo del ataque, el joven asesino no reveló nada. Admirable. Hablando de inventos, Subaru destacó su habilidad para crear inventos de su ciudad natal, así como sus puntos de negociación y adaptación. Los negocios que crearon generaban grandes ganancias como fuente de entretenimiento. Entre los inventos que más le interesaban, uno que le ayudaba a reducir su carga de trabajo era la imprenta para copiar documentos. Esto la hacía considerarlo un bufón, pero mucho más desarrollado mentalmente que el anterior. Subaru, ¿en qué estás pensando ahora mismo, Priscatán? Priscila, no veo por qué debería decírtelo, ¿verdad? Al fin y al cabo, mis pensamientos no son tan fáciles de leer como te imaginas. No seas arrogante solo porque te has ganado el derecho a ponerme un apodo que no sea Sama. Subaru, ¡qué cruel! Rascándose la mejilla izquierda, aún tenía una sonrisa temblorosa. Pero sus palabras no le disgustaron. Parecía más divertido, satisfecho, como si su comportamiento y sus palabras solo lo animaran a emocionarse aún más. Algo incomprensible para los demás, pero no del todo para la princesa. Los dos caminaban juntos por las calles de Priestella, admirando la arquitectura mientras se dirigían a la plaza central, donde habían oído que Liliana, la estrella de la ciudad, actuaba. Priscila abrazaba a uno de los Subaru, aferrándose a él, caminando uno al lado del otro, hombro con hombro, en la misma dirección. Mientras lo observaba, no solo pensaba en sus logros, la diversión y las ganancias que había obtenido gracias a él. Pensaba en lo interesante, sí. Interesante tenerlo cerca. Y analizándolo de cerca, vio otro aspecto que ni la semielfa ni su campamento habían cuidado adecuadamente, su apariencia.
Normalmente, su peinado y ropa anteriores lo hacían parecer sencillo y desalineado, pero ella lo había mejorado. Una apariencia mejorada para alguien que la acompañaría. Su cabello negro, ligeramente despeinado, ahora caía suavemente sobre su frente, contrastando con su piel pálida. Sus ojos tenían un brillo diferente, una mezcla de gravedad e intensidad. Elegantemente vestido con ropa cara y bien cuidada, a petición del joven, por deseo de su dama. Una chaqueta negra, adornada con una discreta cadena de oro sujeta al bolsillo, ligeramente arrugada, lucía lo que él llamaba una corbata pulcramente anudada alrededor del cuello. Camisa blanca de vestir, pantalones y zapatos negros lustrados. La imagen de alguien que sabía más de lo que aparentaba, con un porte serio a pesar de su sonrisa y el tenue brillo travieso en sus ojos. Subaru, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con mi apariencia? Priscila, HMPH. No pasa nada, plebeya. Me siento satisfecho al ver el trabajo de refinar lo que le ha estado ocultando al mundo todo este tiempo. Subaru, todavía no lo entiendo, ya que nunca me consideré tan guapo. Pero si te hace feliz, ¡ay! Priscila, ¿qué te dije ya? Dije que tu apariencia actual es atractiva. Por lo tanto, si lo dije, debes aceptar esta percepción como correcta. Y además, ¿crees que te dejaría caminar conmigo si fueras descuidada? No permitiré que tu percepción errática niegue la realidad que ya él decidió. Ella trashabló soltar un bufido de irritación, pellizcándole el brazo para impedirle continuar. Se negaba a aceptar la autocrítica de Subaru sobre su propia apariencia. En su percepción, así como en la de otras damas, Subaru tenía actualmente una apariencia atractiva cuando se cuidaba adecuadamente. Y eso fue exactamente lo que hizo. Asegurándose de que el noble potencial de su apariencia se revelara, incluso si sus gestos no se correspondían plenamente con lo que debía representar. Como mínimo, lo hizo más interesante, una apariencia atractiva, una personalidad distintiva, capaz de lograr hazañas imposibles e introducir cosas fascinantes que podrían cambiar el mundo. Subaru, ser elogiado por ti es realmente una bendición, Priscatán. Priscila, ¿estás tratando de? Subaru, y lo digo por mí. Que me elogie me alegra el día, princesa. Lo digo por pura voluntad. No intento adularte como un cerdo, solo quería que supieras lo feliz que me haces oír tus cumplidos. De verdad. Al decir esas palabras, esbozó una gran sonrisa de lado, acompañada de un guiño juguetón con el ojo derecho. Un gesto realizado por la belleza natural esculpida por Priscila, quien refinó su apariencia. Algo que le arrancó una sonrisa a la propia Priscila, cuyas mejillas se sonrojaron ligeramente. Siguieron su camino hacia la plaza. Aunque ella no lo admitiera en voz alta, esta era su cita en la ciudad, que luego sería interrumpida por un semielfo, dos arzobispos y el inicio del caos en la ciudad. Recordando que, esta es la aparición de Subaru en este if después de que Priscila cambió su forma de vestirse y arreglarse. En este if se desarrollaron otros eventos en Priestella. Subaru desarrolló un espíritu casi de fuego durante los últimos 2 meses después de descubrir su afinidad con los espíritus, pero todavía no es muy poderoso. Emilia intentó secuestrar a Subaru, Rem intentó detener a Emilia y salvar a Subaru, y Regulus intentó secuestrar a Emilia pero falló debido a la ola de destrucción que causó con sus poderes descontrolados. En Priestella, gracias a la planificación de Subaru, junto con la participación activa de Priscila y Al, eliminaron con éxito a Kurgan y Bo en el ayuntamiento.
Subaru terminó necesitando la ayuda de Emilia para derrotar a Regulus, pero debido a su falta de control, accidentalmente mató a las esposas congeladas de Regulus. Algo que Subaru solo descubrió más tarde después de que Reynard eliminara a Regulus. Emilia, con la ayuda de Roswaal, intentó secuestrar a Subaru una vez más, lo que desencadenó una batalla entre Priscilla y Emilia, y Al y Subaru, apoyándose en su espíritu cercano, contra Roswaal. Esto provocó una destrucción masiva en la ciudad, incluso mayor que la de Regulus en su rabieta. Hacía mucho frío allí. ¡Qué frío! 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 Era el frío de ese suelo, el frío de esas paredes, el frío de todo lo que me rodeaba. Ni siquiera el frío del hielo podía compararse con el frío que se sentía en ese momento. Un frío como nunca antes sentido había, el frío de estar sola, abandonada en ese lugar sin nadie que me ayudara. Bronceado solo. Estaba tan solo. Tan solo. Y es tan injusto. Siempre he sido una buena chica. Siempre seguí lo que me dijiste. Siempre luché por lo que me dijiste que luchara y siempre hice todo lo posible por cumplir todas mis promesas porque siempre me lo dijiste. Disco. Pack, padre. 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 ¿Por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no me ayudas? ¿Por qué me dejaste sola aquí? Soy una buena chica, ¿verdad? No soy yo. 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 No lo soy. Siempre cumplo mis promesas y seguí todo lo que me dijeron al pie de la letra. ¿Y por qué? ¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué me abandoné? ¿Por qué todo el mundo siempre me abandona? La gente del pueblo parecía que empezaban a aceptarme, y luego me rechazaron de nuevo, aún más fuerte, antes de que desapareciera. Rem y Ram parecíamos estar acercándonos mucho antes de que desapareciera. Roswaal siempre parecía tan concentrado en ayudarme antes de desaparecer. Y la gente nueva me trata tan mal. Garfield no es un buen chico, y Ryusu nunca lo regaña. La gente del santuario siempre parece estar muy enfadada, y aunque lo entiendo, lo intento de verdad, y la gente siempre se enfada.
¿Por qué me cuesta tanto llevarme bien con ellos si me iba bien con la gente de Arlam, antes de que desapareciera? Pero, ¿quién era él? Pac, padre. No. No fue él, ¿verdad? Pac siempre me cuidaba en el bosque, pero nunca le gustó que me acercara a la gente, nunca le gustó la gente porque decía que eran crueles, manipuladores, que me atacarían por ser un semielfo de pelo plateado. Todo por la maldición de haber nacido así. Una maldición. 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 Por mi apariencia solo Pac me ayudó. No, alguien más me ayudó. Me salvó. ¿Pero quién era? ¿Por qué me cuesta tanto recordarlo? Tal vez sea este dolor de cabeza, el suelo frío, la tierra llenando mi boca y nariz. Simplemente no puedo concentrarme. Porque en esta tumba, no puedo pasar la prueba que me impusieron para salvar a todos en el santuario. ¿Por qué? ¿Por qué no pude llegar hasta aquí? No, no puedo. Pac me cuidó durante 7 años, se aseguró de que pudiera crecer, me mantuvo a salvo de todos esos traficantes de esclavos y de ese espíritu cruel que quería matarme brutalmente, creyendo que era la reencarnación de la bruja. Y luego, me salvó en esa casa del botín y me devolvió mi insignia. Salvó a toda la aldea de Arlam e incluso hizo que los niños se acercaran a mí y empezaran a aceptarme. Igual que nos salvó a todos del culto de la bruja cuando ni siquiera sabía que me perseguían. Él me protegió, enfrentó todas las dificultades por mí, él me salvó. Nunca me trataron diferente por mi apariencia. No. Sí me tratan diferente. Elogió mi apariencia, fue amable conmigo, luchó por mí. Nunca me humilló. Ni una sola vez me abandonó, ni una sola vez se dio por vencido. Siempre se esforzó al máximo por hacerme feliz, y por mantenerme a salvo. Y nunca había sido tratado de esa manera por nadie como él, solo por Pac. Pac, quien había estado actuando a mis espaldas con Roswaal durante la selección. Pac, quien lo envió lejos y me hizo aceptarlo en el nombre de nuestro vínculo. Pac, quien me abandonó y me dejó atrás como a tantos otros. Disco. Discoteca. Discoteca. Adivina. Madre Fortuna. ¿Quiénes son? ¿Y dónde está él? Desde que nos conocemos, siempre ha aparecido para protegerme, siempre ha aparecido para salvarme. ¿Por qué no ha aparecido aquí y ahora? No soy una buena chica. No, no soy una buena chica. Lo abandoné,
Dejé que lo descartaran quienes ahora me descartaron sin pensar en mis sentimientos, tal como lo hice con él 2 veces en el pasado. Él, él, él. Natsuki Subaru. Ese chico de cabello oscuro con ojos tan agudos, pero tan amable. Él siempre fue tan amable. Subaru es 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 amable. Vendrá a salvarme, ¿verdad? Siempre lo hace, siempre lo hace, siempre lo hace. Subaru es un buen chico. Subaru. 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 Subaru será mi caballero. Incógnita. Él está allí. Él está ahí. Con ella. Sí, como dijo Rem, pero Ram lo explicó bien. Ram era una buena chica y lo explicó bien.
Priscila cuidaba de Subaru por nosotros, por mí, después de que cometiera ese terrible error. ¿Y él estaba ahí? Sí, con esa cantante, escuchando, bailando. Emilia, serás mi caballero, ¿verdad, Subaru? ¿Verdad? ¿Verdad? Subaru es un buen chico. Se declaró mi caballero cuando todos me atacaban y cuando nadie quería. Subaru. 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 Era hora de traerlo de vuelta. Era hora de que regresara. Cuando regrese, Rem y Ram se abrirán de nuevo, la gente de la aldea de Arlam se abrirá de nuevo y me aceptará en su aldea. Roswaal dejará de considerarme inútil. Pac seguramente regresará y nunca volveremos a perder. Porque él siempre es capaz de arreglarlo todo. Subaru, te amo. Este capítulo es parte de lo que sería desde el punto de vista de Emilia en el santuario y la ciudad de Priestella. 1. Priscila. Priscila estaba sentada tranquilamente en el asiento principal de su habitación, abanicándose con naturalidad. Pensativa. Mirando al techo, reflexionó sobre lo que había sucedido minutos antes en ese mismo lugar. Ese autoproclamado caballero del medio diablo se había presentado en su puerta, rogando hablar con ella. Para pedirle ayuda. Priscila vio su desesperación, su forma de actuar y la luz en sus ojos. Una visión repugnante, desde su perspectiva. Al entrar en su habitación, comenzó a hablar con vehemencia sobre cómo la vida de todos en los dominios del mago Roswaal y el patrocinador de aquella chica de cabello plateado, estaba amenazada por el culto de la bruja. Explicó cómo todos en el dominio, incluida la chica, serían masacrados a menos que contaran con el apoyo necesario para defenderse de semejante ataque. Incluso le pareció ridículo pensar que un plebeyo entraría en sus dominios, en su habitación, para pedirle que salvara a la chica que lo había abandonado en la capital. Una visión verdaderamente lamentable. Alguien a quien solo había visto 2 veces. Una vez como su pelador Appa, cuando éste interfirió cuando estaba a punto de matar a 3 seres grotescos que se atrevieron a llamarse humanos a pesar de su apariencia sucia y repulsiva. Y luego como el autoproclamado caballero del candidato más odiado de toda la selección real, quien, poco después, fue derrotado por un caballero de verdad. Y ahora, allí estaba él, actuando como si tuviera derecho a pedir algo. Actuando por interés propio, según ella podía ver. Alguien con un frágil sentido del orgullo, pensó. Priscila, lamer. Ella le había ordenado, señalando su pie. Le había ordenado que se inclinara, abandonara su orgullo y le lamiera el pie en nombre de su amo. Una prueba para ver si la decepcionaba. Ella esperaba que él abandonara su orgullo, que se avergonzara. Eso era lo que esperaba de él. Hasta que vio la mirada en su rostro. Cuando pareció reflexionar sobre su orden, cuando consideró qué hacer, le lanzó esa mirada penetrante, esos ojos aterradores, más fríos de lo habitual. Luego habló en un tono neutro, casi gélido. Subaru, no. Estoy desesperado. De verdad desesperado por salvar a todos en la aldea Arlam. Pasé tiempo con ellos. Los conocí. Jugué con sus hijos. Vi sus vidas. Me convertí en parte de ellos. Y los amo, igual que amo a la gente de la mansión.
la idea de que mueran, pero ya no puedo más. Le pedí ayuda a Cruz, pero se negó, Anastasia. Me usó para sacarme información y luego me dejó de lado, y ahora tú, ¿quieres que me arrastre para entretenerte? Ninguno de ustedes puede pensar en nada más allá de ese estúpido trono, ¿verdad? Aquellas duras palabras fueron dichas con tanta frialdad y una mirada tan intensa, que ella ya no vio a aquel chico tonto que hablaba tan emotivamente durante la selección real. Vio a alguien endurecido, con una resolución grabada en su rostro. Subaru, no me arrastraré por ti. No te lameré el pie. Encontraré la manera de superar esto. De alguna manera, salvaré a todos en la aldea. Y salvaré a Emilia Tan. Se giró y se dirigió hacia la puerta. Esas fueron sus palabras mientras se acercaba a la salida. Pero sus siguientes palabras le impidieron irse inmediatamente. Priscila, para que puedas volver a arrodillarte en el regazo de tu maestra semidemonio, ¿te das cuenta de lo que haces? Intentaste defenderla y te rechazó, ¿y ahora? Prevés un peligro que ni ella ni su patrocinador parecen haber notado, un peligro más que obvio. Dado su parecido con la antigua bruja de la envidia, debería ser obvio para cualquiera que actuarían para eliminarla, ¿no crees? Si es incapaz de defenderse y proteger sus propias tierras, ¿cómo planea ser líder? Señaló un hecho que, para ella y como debería ser para otros, era absolutamente obvio para cualquiera que estuviera familiarizado con la historia del culto. Subaru, ¿y tú? Él guardó silencio. Y su pregunta la silenció, dejándola confundida. Subaru, te advierto sobre este ataque, ¿verdad? Aunque ocurra en territorio rival, sus habitantes son parte de tu reino, ¿no? Y quienes los atacan son algunos de los mayores males que han asolado este reino durante siglos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no haces nada? ¿De verdad valen tanto las vidas inocentes solo para ganar un trono? Y luego se fue, dando un portazo, dejándola sola con sus pensamientos. No había pasado mucho tiempo desde aquella escena, pero seguía estancada en su cabeza, repitiéndose como un bucle molesto. Por alguna razón, las palabras del tonto plebeyo seguían resonando en su mente. Había tomado la decisión correcta, ¿verdad? Después de todo, los sucesos en el dominio Maces no eran su problema. El medio diablo que vivía allí, el que tenía la apariencia de la bruja, era el responsable de la vida de esas personas, ¿verdad? Las consecuencias buenas y malas deberían ser enteramente suyas. Priscila, pero, el plebeyo dijo una cosa que tenía razón. Priscila murmuró mientras cerraba su abanico. Si la medio demonio, como tanto disfrutaba llamar a Emilia, ni siquiera sabía sobre este ataque, y ella sí, ¿no la hacía eso al menos algo responsable? Actuar para proteger a los inocentes y vulnerables no era precisamente algo atractivo para la princesa del sol. Sin embargo, ¿por qué el pensamiento de una masacre llevada a cabo por los cultistas, que habían atormentado al pueblo durante siglos, le dejaba un sabor amargo en la boca? No. No era culpa. Ni nada parecido. Fue asco. Repugnancia ante la idea de que inmundicias como ellos cometan atrocidades contra personas que, en el futuro, estarían bajo su dominio. La idea de que los insectos creyeran que podían actuar como quisieran, que podían cometer atrocidades contra aquellos que pronto estarían bajo su autoridad, la enfermaba. Como dijo el plebeyo. Ella sería la reina de toda Lugunica al finalizar esta selección real. Así que,
muy pronto, esa gente sería su pueblo. Si iban a convertirse en sus vasallos y sirvientes, entonces, como su gobernante, era su deber protegerlos de los insectos sin sentido que pensaban que podían hacer lo que quisieran con lo que le pertenecía. Priscila Aldebarán. Prepara a nuestros soldados. Actuaremos. Aunque no quiera asumir las consecuencias de la irresponsabilidad ajena, no puedo permitirme ser tan indulgente. Un solo grito de la mujer de ojos carmesí bastó. El manco entró en la habitación de la princesa con expresión confusa, visible incluso a través del casco. Al entrar, ella se levantó, preparándose para vestirse. Al. Guardó silencio unos instantes. ¿Qué dijo ese tipo? Murmuró la pregunta, preguntándose qué habría dicho Subaru para convencerla de actuar así. Ese día, fue el día en que todo cambió para todos. La princesa Carmesí se uniría a Subaru, rescatándolo junto a Rem y Otto, y acogiéndolo tras ser abandonado. Juntos cazarían a la ballena blanca y al arzobispo de la Gula. Él se uniría a su grupo, convirtiéndose en una de las figuras más importantes. Y cuando los asesinos eran enviados tras ellos, Elsa, la infame cazadora de intestino, y Meili, la domadora de mabestias, que más tarde se convirtió en prisionera en las mazmorras de su mansión, él los derrotaba, eliminando a una y capturando a la otra, demostrando sus habilidades. No solo un poder que ella sabía que era similar al de Aldebarán, algo obvio para cualquiera que analizara cuidadosamente sus habilidades deductivas, sino también su inteligencia y agudeza para analizar situaciones y liderar personas. Algo que necesitaba ser profundamente refinado en una líder capaz, como ella misma, y eso fue lo que Priscila hizo durante el año que pasaron juntas. Durante todo ese tiempo, continuó demostrando cada vez más que podía llegar a ser alguien verdaderamente digno de su confianza y de su tiempo. Alguien capaz de llegar a ser tan competente como afirmaba ser en ese salón real. Pero también, alguien capaz de hacer que su corazón se acelere. Alguien capaz de hacer que ella se preocupe profundamente por él, a pesar de su comportamiento abrumadoramente infantil, que, si se mide, podría rivalizar con su potencial como gran líder. Alguien a quien ella pudiera admitir que le gustaba. Ella lo amaba, se había enamorado de Natsuki Subaru. Por eso, en Priestella, cuando tuvo que enfrentarse al medio demonio, no escatimó esfuerzos para derrotarlo y ponerla en su lugar. Después de todo, el medio demonio lo había descuidado y abandonado, mientras que Priscila lo había aceptado y lo había convertido en la persona que era entonces, y en quien sigue siendo hoy. Junto con su bufón de la corte, ambos enfrentaron al mago de la corte real, quien intentaba controlar al medio demonio con su mente desquiciada. Una batalla de 2 contra ellos. 3 contra 2. Todo culminó con la victoria final de su grupo. A pesar de que fue una batalla tan difícil, pudieron lograrlo. Lograron superar y derrotar a ese par de locos y entregarlos al santo de la espada al final de la pelea. Una vez más, salieron victoriosos. Y fue durante ese tiempo que comprendió realmente sus propios sentimientos, dándose cuenta de cuánto lo quería cuando pensó que podría perderlo en aquella batalla en Priestella. Así que tenía sentido, en aquel entonces, corresponderle cuando volviera a sentir lo mismo, corresponderle no solo lo que él sentía, sino también lo que ella misma sentía. También era una forma de compensar la carga que tal habilidad le imponía. Priscila había deducido que su poder le permitía regresar a un punto específico en el tiempo a través de algún detonante especial, que ella supuso que era su muerte.
Este poder lo obligó a presenciar cada camino fallido para encontrar el exitoso. Sin embargo, no podía hablar de ello debido a una maldición que le impedía hablar de su habilidad sin sufrir graves consecuencias. Esto lo aisló del resto del mundo, llenándolo de traumas y cicatrices mentales. Bueno, eso eventualmente condujo a un evento particularmente vergonzoso donde terminaron demoliendo un tercio de la mansión Varielle la primera vez que lo hicieron. Pero ella no se arrepentía de lo sucedido. Incluso después de haber pasado por 8 matrimonios políticos, nunca había hecho algo así con ningún hombre. Así que no se arrepentía de haberlo hecho con él, el hombre que se había ganado su respeto y su amor. Conectar con él de una manera que nunca antes había hecho fue un acontecimiento significativo, uno que la hizo sentir más feliz y plena de lo que jamás imaginó. Así que ahora, si la vieras, estaría acostada junto a Subaru en el dormitorio recientemente reconstruido de la mansión Varielle, abrazándolo fuerte mientras yacía a su lado, mirándolo a la cara mientras dormía, saboreando el momento de paz que se habían ganado juntos. 2. Elena. Elena no se consideraba una chica arrogante, sino orgullosa. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? El arrogante habla mucho, pero no logra nada. El orgulloso logra grandes cosas y las presume sin vergüenza, respondía con tono altivo. Desde niña se había propuesto ese objetivo, ser siempre una persona orgullosa y no arrogante. Era casi una marca registrada de ella si la veías ahora. Una niña de sonrisa orgullosa y mirada segura, a pesar de su corta edad de tan solo 10 años. Su larga cabellera oscura y sus brillantes ojos carmesí destacaban donde quiera que iba. Ataviada con un atuendo noble, encarnaba a la perfección su linaje real, haciendo honor a su título de princesa. Siempre cuidaba su apariencia con esmero para evitar avergonzarse a sí misma o a sus queridos y respetados padres, o ser avergonzada por quienes consideraba inferiores. Por esa razón, incluso buscó ayuda con su apariencia de la criada elegida personalmente por su padre, la más confiable, Rem. Una sirvienta Oni que cuidaba su cabello y la asistía en sus tareas diarias como su asistente personal. Rem era la misma sirvienta que una vez ayudó a su padre cuando sus antiguos amos intentaron atacarlos a él y a su madre. Una sirvienta que siguió su corazón y sus deseos, incluso oponiéndose a la mano que una vez la alimentó, para proteger a quienes realmente amaba. Entonces Elena le dio su confianza a Rem, convirtiéndola en su sirvienta personal, alguien que la ayudaba con todas las tareas triviales cuando era necesario. Otra persona a la que Elena quería mucho era Al Aldebarán, el caballero de su madre. En su opinión, era un hombre muy gracioso, juguetón, alegre, y alguien con quien le encantaba estar para divertirse, como un tío. Aunque tenía un tío de verdad que, si bien no le desagradaba, no era ni de lejos tan divertido como su tío honorario. Su torpe pero entrañable forma de actuar le granjeaba puntos con ella, como un buen bufón de la corte debe hacer con un niño. Y a ella le encantaba entrenar con él. A veces lo agarraba de una pierna y lo lanzaba por los aires como si fuera ligero como una pluma, o le daba un puñetazo tan fuerte que lo hacía volar contra una pared. O le pateaba su casco, famoso por su durabilidad, intentando al menos arañarlo, demostrando cuánto había mejorado su fuerza. Su práctica de esgrima era otro momento álgido para ella, que la ayudaba a perfeccionar otra de sus muchas habilidades. Elena era una espadachina muy hábil con un talento increíble, con un potencial para superar todas las expectativas.
Incluso desarrolló un estilo de espada inspirado en un personaje de una de las historias que su padre le contaba sobre su antiguo mundo. Era capaz de luchar con 3 espadas, una de ellas la espada Yam, una espada que había aprendido a invocar desde que era aún más joven. Esta espada pertenecía a la familia real de Boyachia, algo que descubrió tras enterarse de que su tío era el emperador de Boyachia. A pesar de no haber pasado por la prueba tradicional que determinaba si alguien podía blandirla, aún tenía el potencial de invocarla de forma natural. Su habilidad con las 3 espadas le otorgaba una enorme ventaja sobre sus oponentes de entrenamiento. Aún recordaba cómo incluso el mismísimo santo de la espada la elogió después de que ella lograra asestarle un corte en la mejilla durante una de sus sesiones de entrenamiento. Pero no era solo su habilidad con la espada lo que la diferenciaba. Su dominio de la magia y las artes espirituales, que heredó de su padre, era igualmente notable. Su magia de fuego podía producir abrasadoras llamas azules, tan calientes que podían derretir metal o elementos naturales. Su madre la elogiaba tanto que incluso afirmó que Helena podría algún día alcanzar el nivel de Araquilla, la segunda general divina de Boyachia, a quien Helena también consideraba su tía tras conocerla. Su magia Yang le permitía mejorar físicamente, haciendo que sus golpes con la espada fueran aún más devastadores gracias al poder de sus brazos fortalecidos. También se entrenaba para hacer contratos con espíritus de fuego, aspirando a alcanzar el nivel del actual espíritu de fuego de su padre, Ares, un gran espíritu que se asemejaba a lo que su padre llamaba un caballo, una montura de su mundo. Todo esto la convirtió en quien era hoy, una de las personas más poderosas del reino, a pesar de su corta edad. Una niña de 10 años, más fuerte que cualquier otra niña nacida desde su llegada al mundo. Una anomalía que a menudo se comparaba con la Santa de la Espada y las personas más fuertes del mundo. Esto la llenó de aún más orgullo por sus habilidades, mientras que otras podrían haber sido aplastadas por el peso de las expectativas, pero Helena no. Al fin y al cabo, era la hija de sus padres. No se dejaría vencer por algo tan tonto como la presión, la superaría, la consumiría con sus llamas y demostraría que no tenía sentido intentar medir su verdadera grandeza. Como princesa, jamás se doblegaría ante algo tan estúpido, en su opinión. Caminando tranquilamente por los pasillos del palacio, se acercó a su destino. El salón real, donde encontraría las figuras de su padre y su madre, el rey y la reina de Lugunica, Natsuki Subaru y Priscilla Varielle. Las 2 personas a las que admiraba y respetaba más que a nadie en el mundo, y en cualquier momento. Para ella, eran más que eso, especialmente los logros de su padre, aunque insistiera contra los deseos de todos en que no eran suyos, sino de su madre, cazar a la pereza, cazar a la ballena, cazar al primero de la gula, cazar al segundo de la gula, cazar al no muerto Kurgan, cazar a la avaricia, la victoria en Priestella, conquistar la torre de las Pléyades con el apoyo del campamento de Anastasia, detener la gran calamidad de Boyachia y negociar un acuerdo de paz entre ambos reinos, además de la futura derrota de los arzobispos de la lujuria y la ira. En esa época, había logrado otras conquistas menores, como la muerte de la ex-asesina Elsa. Además, rehabilitó a otras 2 figuras, Meili, la domadora, quien ahora servía como guía casi exclusiva en las arenas para quienes deseaban ir a la Torre de las Pléyades, y una de las Mabestias, y Espica, la devoradora de estrellas, quien había ayudado a lidiar con la gran calamidad. Ambas se convirtieron en parte de su familia, como hermanas para ella. Por supuesto, los aceptaría a pesar de sus pasados problemáticos, pero solo los respetaría cuando lograran arañarla.
Una regla que se impuso a sí misma cuando quiso aceptarlas como hermanas. Es incluso gracioso decir tal cosa, porque hasta ese momento habían mejorado lo suficiente como para durar unos 15 segundos en esta última pelea de entrenamiento entre ellos. Elena, por desgracia para ellos, aún no dominó el matrimonio de almas, así que podría fortalecerlos para que duren un poco más. Pero pronto podré hacerlo, y podrán durar 18 o incluso 20 segundos. Soy muy amable con ellos, ¿verdad? Alabando a sí misma, dijo mientras continuaba su camino. Esta es la princesa del reino de Lugunica. Otras consecuencias en este if. Roswaal y Emilia fueron arrestados. Pero Emilia fue enviada a una prisión especial que Subaru visita para ayudarla a recuperarse de su estado mental destrozado, buscando la manera de seguir ayudándola. Mientras que Roswaal, siendo aún el mago de la corte, está encerrado mejor que muchos otros prisioneros a pesar de sus actos, pero al morir, su alma pasará a Nerose. Priscila ganó la selección real y se convirtió en reina. Las demás candidatas siguen brindándole apoyo en otras áreas, como Cruz en lo militar, Anastasia en lo económico, e incluso Faud la ayuda, aunque solo Subaru le habla directamente y Priscila la ignora. Elena está aprendiendo la técnica del matrimonio del alma. Rem es la criada personal de Elena, habiéndose ganado este derecho a luchar junto a Subaru y al contra Roswaal, además de ayudar a Priscila contra Emilia. Por ello, se ganó el derecho a 2 recompensas. La primera, ser elegida criada permanente de la familia Varielle, y la segunda, tener la oportunidad de ser la segunda, la primera para Priscila, esposa o concubina de Subaru y Priscila. Ram está trabajando en la mansión de Anerose. Eso es todo por este video, muchas gracias por ver, den like y suscríbanse, nos vemos en el siguiente video.